Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y esta noche voy a romper el silencio sobre algo que ha permanecido clasificado durante meses. Una operación que comenzó en enero de 2025 y que todavía está en curso. Una infiltración tan profunda en la estructura de los chapitos que ni siquiera ellos saben hasta dónde hemos llegado. Estamos dentro de su red. Tenemos sus comunicaciones, conocemos sus movimientos antes de que los hagan, y lo que voy a revelarte esta noche podría costarme todo, pero México necesita saber la verdad. Necesita saber que mientras ellos creen que controlan Sinaloa, nosotros ya controlamos su información. Y cuando llegue el momento de actuar no van a saber qué los golpeó. Hace 7 meses, en febrero de 2025, recibí un mensaje encriptado de uno de nuestros agentes encubiertos en Culiacán. 3 palabras que me helaron la sangre. Estoy adentro, confirmen. Llevábamos 2 años trabajando en esta operación. 2 años preparando a este agente, construyendo su leyenda, su historia falsa, su identidad completa. Lo convertimos en un fantasma con historial criminal creíble, con conexiones verificables, con un pasado que resistiera cualquier investigación que los chapitos pudieran hacer, y funcionó. Estaba dentro de la organización criminal más poderosa de México. Pero déjenme retroceder. Déjenme explicarles por qué esta operación era necesaria, por qué arriesgué la vida de uno de mis mejores agentes, por qué decidí jugar el juego más peligroso que un servidor público puede jugar. En 2024, el fentanilo mató a más de 110,000 personas en Estados Unidos. 110,000 familias destruidas. Y el 90% de ese fentanilo venía de laboratorios controlados por los chapitos en Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los hijos del Chapo, habían convertido el fentanilo en su negocio principal. Más rentable que la cocaína, más adictivo que la heroína, y mortal en dosis microscópicas. Cada semana decomisábamos cargamentos, cada mes desmantelábamos laboratorios, pero era como cortar cabezas de una hidra. Por cada laboratorio que destruíamos aparecían 3 más. Por cada ruta que bloqueábamos abrían 2 nuevas. Necesitábamos algo diferente, necesitábamos entrar en su cerebro. Conocer sus planes antes de que los ejecutaran. Y la única forma de hacer eso era infiltrarnos. Pero infiltrar a los chapitos no es como infiltrar a una pandilla callejera. Estos hombres tienen acceso a tecnología militar, tienen expertos en contrainteligencia, tienen informantes en todas las corporaciones policiales. Un solo error, una sola inconsistencia en la historia de nuestro agente y lo ejecutarían inmediatamente. Entonces pasamos un año completo construyendo su identidad. Le voy a llamar Lobo porque no puedo revelar su nombre real. Lobo tenía 34 años, ex militar, experto en logística. Y lo más importante, tenía una motivación real que los chapitos pudieran entender. Su hermano había sido asesinado por una célula rival. Eso le daba una razón creíble para trabajar con ellos. Venganza. Todos en el narco entienden la venganza. Le fabricamos un historial criminal completo. Arrestos menores en su juventud. Tiempo en prisión. Conexiones con transportistas en la frontera. Todo documentado. Todo verificable si alguien investigaba. Incluso sobornamos a presos reales para que confirmaran que lo conocían. Para que dijeran, sí, ese cabrón estuvo aquí conmigo. En diciembre de 2024, Lobo hizo su primer contacto. No directamente con los chapitos, eso habría sido sospechoso. Lo hizo a través de un transportista menor que movía precursores químicos desde Guadalajara hacia Culiacán. Le ofreció una ruta más segura, mejores tiempos de entrega y, lo más importante, lealtad. Durante 2 meses, Lobo movió cargamentos pequeños, probando, demostrando que era confiable y lentamente fue subiendo en la cadena. Cada entrega exitosa le daba más credibilidad. Cada problema que resolvía lo hacía más valioso. Y en febrero de 2025 finalmente sucedió. Lo llamaron para una reunión en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Yo estaba en la Ciudad de México cuando recibí la confirmación. Lobo había activado su señal de emergencia. Un dispositivo del tamaño de un botón cosido dentro de su cinturón emitía una frecuencia que nuestros satélites podían rastrear. No podíamos comunicarnos directamente con él. Eso sería demasiado arriesgado. Pero podíamos saber dónde estaba. Y esa noche, mientras yo miraba el punto rojo moviéndose en el mapa satelital, sentí algo que no había sentido en años. Miedo absoluto. No por mí, por él. Porque sabía que si lo descubrían, lo torturarían durante días antes de matarlo, y no habría forma de que lo rescatáramos a tiempo. La reunión duró 3 horas. 3 horas en las que no pude dormir, no pude comer. Solo miraba ese punto rojo en la pantalla, esperando.
Y cuando finalmente se movió, cuando salió de esa casa y regresó a su ubicación segura, respiré por primera vez en horas. Al día siguiente recibimos su reporte. Había conocido a uno de los operadores principales de los Chapitos, un hombre al que llamaban el contador, y le habían ofrecido un trabajo más grande: coordinar el transporte de precursores químicos desde el puerto de Manzanillo hacia los laboratorios en la Sierra de Sinaloa. Era exactamente lo que necesitábamos: acceso directo a la cadena de suministro. Durante los siguientes 4 meses, Lobo nos dio información que cambió todo: coordenadas exactas de 23 laboratorios clandestinos, nombres de funcionarios corruptos en aduanas que permitían el paso de químicos, rutas de distribución hacia Estados Unidos y, lo más valioso, las comunicaciones internas. Los Chapitos usaban un sistema de mensajería encriptada, pero Lobo tenía acceso a uno de los teléfonos que ellos usaban, y nosotros teníamos expertos en ciberinteligencia que podían clonar esos dispositivos remotamente. Cada mensaje que enviaban, cada llamada que hacían, cada orden que daban, nosotros la interceptábamos. Pero aquí es donde la operación se volvió verdaderamente peligrosa, porque no podíamos actuar sobre toda la información inmediatamente. Si desmantelábamos los 23 laboratorios al mismo tiempo, los Chapitos sabrían que tenían una filtración, investigarían y eventualmente llegarían a Lobo. Entonces tuvimos que ser pacientes, actuar lentamente, golpear solo cuando pareciera casualidad, cuando pareciera que habíamos tenido suerte, un retén en el camino correcto, una denuncia anónima creíble, nunca dejando que pareciera demasiado perfecto. En abril de 2025 desmantelamos el primer laboratorio usando información de Lobo. Estaba en la sierra de Badiraguato, producía 500 kilos de fentanilo por semana, suficiente para matar a millones de personas. Llegamos antes del amanecer. 60 elementos de la Guardia Nacional, helicópteros artillados. El operativo fue rápido y limpio. Detuvimos a 12 personas, decomisamos el fentanilo, destruimos el equipo. Y cuando los Chapitos investigaron cómo habíamos encontrado ese lugar, la conclusión fue simple: un informante local, alguien del pueblo que había visto movimiento sospechoso. Lobo estaba a salvo, por ahora. Pero entonces algo sucedió que casi destruye toda la operación. En mayo, uno de los transportistas con los que Lobo trabajaba fue detenido en un retén en Sonora y bajo interrogatorio empezó a dar nombres. Mencionó a Lobo, dijo que era nuevo en la organización, que había aparecido hacía unos meses y que nadie sabía mucho sobre su pasado. Cuando los Chapitos escucharon esto, ordenaron una investigación completa sobre Lobo, enviaron gente a Guadalajara a verificar su historia, hablaron con los presos que supuestamente lo conocían, revisaron cada detalle de su leyenda. Yo recibí la noticia a las 2 de la mañana. Mi equipo de inteligencia me llamó y me dijo: comandante, están investigando a Lobo. Tenemos 48 horas antes de que descubran algo. Mi primera reacción fue sacarlo, abortarlo todo. Pero entonces pensé en todo lo que habíamos logrado, en los 22 laboratorios que todavía no habíamos desmantelado, en las toneladas de fentanilo que todavía podíamos interceptar, y tomé la decisión más difícil de mi carrera. Dejé a Lobo adentro, le di instrucciones claras: comportarse normal, no cambiar ningún patrón y confiar en que su leyenda resistiría. Durante esos 2 días no dormí, coordiné con los presos que habíamos sobornado, me aseguré de que sus historias fueran consistentes, planté evidencia adicional en registros públicos, hice todo lo que pude desde afuera, pero al final dependía de Lobo, de su capacidad para actuar, para no mostrar miedo, para convencerlos de que era real, y funcionó. La investigación concluyó que Lobo era legítimo, que su historia era verdadera, y que el transportista detenido simplemente estaba paranoico, tratando de sembrar desconfianza para negociar un trato. Pero ese incidente me enseñó algo: no podíamos seguir así para siempre. Eventualmente cometerían un error, o nosotros lo cometeríamos y Lobo moriría. Entonces aceleré el plan. Le di instrucciones de obtener la información más crítica posible en las próximas semanas, y luego lo sacaríamos. Le daríamos una nueva identidad, una nueva vida, lejos de México, lejos del alcance de los Chapitos. En junio, Lobo nos entregó algo extraordinario: un documento completo con la estructura financiera de la organización, cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas fantasma que lavaban dinero, propiedades compradas con nombres falsos. Era un mapa completo de cómo los Chapitos movían sus millones, y con esa información pudimos hacer algo que nunca antes habíamos logrado: congelamos 47 cuentas bancarias simultáneamente. En Panamá, en Islas Caimán, en Suiza, 280 millones de dólares bloqueados en un solo día. Los Chapitos entraron en pánico, perdieron acceso a su efectivo, no podían pagar a sus células, no podían comprar más precursores químicos.
Su operación se paralizó durante semanas y mientras ellos investigaban frenéticamente cómo habíamos encontrado esas cuentas, nosotros golpeamos. En julio desmantelamos 15 laboratorios en operativos coordinados, detuvimos a 89 operadores clave, decomisamos 3 toneladas de fentanilo puro. Fue el golpe más grande que el cártel de Sinaloa había recibido en años. Y entonces llegó el momento de sacar a Lobo. Le dimos una misión final, una entrega de precursores que supuestamente iba mal, un operativo que lo detendría junto con otros transportistas, pero en realidad nosotros lo sacaríamos, le daríamos una nueva identidad y lo enviaríamos fuera del país. El operativo estaba programado para el 15 de agosto en una carretera cerca de Mazatlán. Yo estaba coordinando todo personalmente desde la Ciudad de México. Había 2 equipos, uno real que haría la detención falsa y otro secreto que escoltaría a Lobo hacia un avión que lo sacaría de México. Pero 24 horas antes del operativo algo salió mal. Lobo no activó su señal de ubicación en el horario acordado. Pasaron 2 horas, nada. 4 horas, silencio. Yo empecé a temer lo peor. Lo habían descubierto, estaba muerto, torturado. Envié equipos de búsqueda a su última ubicación conocida. Y lo que encontramos me dejó sin aliento. Su vehículo abandonado en un camino de terracería, señales de lucha, sangre en el asiento del conductor y un mensaje escrito en el parabrisas con sangre. Creíste que eras inteligente, Harfuch. Él ya habló. Ahora vamos por ti. Mi corazón se detuvo. Habían capturado a Lobo. Y si lo torturaban, revelaría todo. Nombres de otros agentes encubiertos, métodos de infiltración, rutas de comunicación. Pondría en riesgo a docenas de operativos. Tenía que encontrarlo. Y rápido. Activé todos los recursos disponibles. Satélites, drones, informantes pagados. Ofrecí recompensas. Y finalmente, 18 horas después, obtuvimos una pista. Un informante en Culiacán reportó movimiento inusual en una casa de seguridad conocida por ser usada para interrogatorios, coordenadas exactas. No tenía tiempo para pedir autorización formal, no tenía tiempo para planearlo perfectamente. Si Lobo estaba ahí, cada minuto contaba. Ordené un operativo inmediato, 40 elementos de élite, 2 helicópteros artillados. Entramos con todo. La casa estaba fortificada, sicarios armados con ametralladoras en el techo, pero nosotros teníamos algo que ellos no esperaban. Drones armados con explosivos de precisión. Neutralizamos las posiciones exteriores en minutos, entramos por la fuerza, habitación por habitación, y en el sótano lo encontramos. Lobo estaba atado a una silla, golpeado, torturado, pero vivo. Y cuando nos vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendrían, susurró. Lo sacamos de ahí, lo subimos al helicóptero, y mientras volábamos hacia un hospital militar me senté a su lado, le apreté la mano y le dije: lo lograste, salvaste miles de vidas, eres un héroe. Lobo se recuperó. Le dimos una nueva identidad. Ahora vive en otro país, con su familia, a salvo, lejos del alcance de los chapitos. Pero la información que nos dio sigue generando resultados. Hasta octubre de 2025 hemos desmantelado 47 laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Hemos congelado más de $400 millones en activos del cártel. Hemos detenido a 234 operadores clave. Y lo más importante, hemos reducido el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos en un 41%. 41% menos veneno en las calles, miles de vidas salvadas. Pero esta guerra no ha terminado. Los chapitos siguen libres, siguen operando, siguen buscando nuevas formas de envenenar comunidades. Y yo sigo aquí, planeando el próximo movimiento, la próxima infiltración, el próximo golpe. Porque cada día que ellos operan, más personas mueren. Y no voy a descansar hasta que cada uno de ellos esté en prisión o bajo tierra. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué revelo esto ahora? ¿No pone en riesgo operaciones futuras? La respuesta es simple. Necesito que los chapitos sepan algo. Necesito que sientan lo que Carlos Manso sintió antes de morir. Necesito que sientan lo que sienten las familias de los 110,000 muertos por fentanilo. Necesito que sepan que estamos dentro de su organización, que sus comunicaciones están comprometidas, que cada movimiento que hacen está siendo observado. Quiero que vivan con paranoia, que desconfíen de todos, que se pregunten cada noche, ¿quién de mi gente trabaja para Harfuch? Porque esa paranoia los va a destruir desde adentro. Los va a hacer cometer errores, los va a hacer voltear unos contra otros. Y cuando eso suceda estaré esperando, con más agentes infiltrados, con más operativos planeados, con más golpes coordinados. No voy a parar hasta que el cártel de Sinaloa sea historia, hasta que los chapitos estén en una celda en Estados Unidos, pagando por cada vida que destruyeron,
A los jóvenes que están considerando unirse al narco, déjenme decirles algo. Lo que acaban de escuchar no es una película, es real. Nosotros estamos infiltrados en todas las organizaciones criminales. Tenemos agentes que ustedes creen que son sus amigos, que confían, que trabajan a su lado y están reportando todo, cada movimiento, cada nombre, cada ubicación, y cuando llegue su momento van a caer, van a perder su libertad, su familia, su vida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el dinero rápido si terminas muerto a los 25 años o en prisión durante 40 años? Piénsenlo bien. A las familias que han perdido a alguien por el fentanilo, les digo esto, no los he olvidado, cada operativo que hago, cada laboratorio que desmantelo, cada arresto que hago, es por ustedes, es por sus hijos, sus hermanos, sus padres, es para que otras familias no tengan que pasar por lo que ustedes pasaron. Y no voy a parar, no importa cuántas amenazas reciba, no importa cuántos atentados más intenten contra mí, voy a seguir hasta el final. Esta noche les revelé algo que pocos saben, una operación que cambió la guerra contra el fentanilo, un agente que arriesgó todo, y un mensaje claro para los criminales. No importa qué tan poderosos crean que son, no importa cuánto dinero tengan, no importa cuánta tecnología usen, eventualmente vamos a infiltrarnos, vamos a conocer sus secretos y vamos a desmantelarlos pieza por pieza. Y a ustedes, ciudadanos de México, les pido algo, compartan esta información, que todos sepan que la batalla contra el crimen organizado se está ganando, que no estamos de brazos cruzados, que hay hombres y mujeres arriesgando sus vidas cada día para protegerlos y que juntos, con su apoyo, con sus denuncias, con su valentía, vamos a recuperar a México. Si quieren saber más operaciones clasificadas, más historias de infiltraciones, más técnicas que usamos para desmantelar al crimen organizado, suscríbanse a este canal, activen la campanita, porque lo que les conté esta noche es solo el principio. Hay más operaciones en curso, más agentes infiltrados, más golpes planeados, y cuando sea el momento correcto se los voy a contar, porque México merece saber la verdad, merece saber que su gobierno está luchando y que estamos ganando. Buenas noches, México, y recuerden, mientras ellos duermen pensando que son intocables, nosotros estamos despiertos, planeando, infiltrando, esperando el momento perfecto para actuar, y ese momento está más cerca de lo que ellos creen.